Amigas y amigos que nos ven a través de la plataforma de gráfico de Guerrero. Soy Glendobet Gutiérrez Castrejón y en esta ocasión seré moderador de la mesa de análisis denominada Sheinbaum en Guerrero. Estaré acompañado por dos grandes periodistas. Ellos son el maestro Víctor Manuel Tello Zapata. Maestro. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Un saludo afectuoso para todos nuestros amigos de las redes sociales. También nos acompaña el maestro Eliodoro Cerros Flores. Maestro, es un placer. Buenas tardes, Víctor. Eliodoro. Un placer estar contigo. Igualmente. Hoy, 12 de enero, las efemérides nos dicen que nació el actor mexicano que interpretó el personaje de Kiko, Carlos Villagrán. Hoy también es el santoral de Alfredo y Nazario. Y antes de iniciar con el tema que nos ocupa, queremos enviar nuestras condolencias a las familiares, a las amistades del sacerdote Benito Cuenca Mayo, que dejó de existir el día sábado pasado, un personaje carismático, muy querido en la diócesis Chilpancingo-Chilapa, cuyos restos reposan actualmente en la Catedral de Chilpancingo. Y bueno, para entrar en materia, mientras a nivel mundial ha surgido una controversia respecto a la extracción del presidente Maduro de Venezuela por el gobierno de los Estados Unidos, en nuestro país recibimos en el estado de Guerrero la visita de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo. Y para dar inicio con esta primera ronda, nos vamos a enfocar al mensaje político de la visita. Maestro Víctor Manuel Tello, ¿la visita de la presidenta Sheinbaum fue para mostrar respaldo o es de control político? Bueno, mira, es muy difícil de poder opinar al respecto, pero a mí me dio mucho gusto que viniera por 10ª ocasión. En un año ha venido en 10 ocasiones la presidenta Claudia Sheinbaum. Eso quiere decir que se encuentra muy identificada con el pueblo de Guerrero, que es una mujer sencilla, que le gusta convivir, abrazarse y besar a los niños y a las mujeres de nuestro estado, nuestras paisanas. Le gusta andar con el pueblo, no le tiene miedo al pueblo a pesar de que se habla de mucha violencia en Guerrero. Y me dio gusto que haya estado aquí porque dio a conocer importantes programas y manifiesta un gran apoyo para la gobernadora del estado, Evelyn Salgado Pineda. Creo que para Guerrero le conviene tener a una presidenta de la República que se encuentre abiertamente identificada con nuestra población, y es la primera vez que que un presidente o presidenta tiene tanto cariño y afecto al pueblo de Guerrero. Maestro Eleodoro, ¿qué buscó proyectar la presidenta Claudia Sheinbaum en esta gira por Guerrero? Gracias, Glendobet. Víctor, primero, hasta el mes de septiembre del año pasado, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo llevaba 12 visitas al estado de Guerrero hasta septiembre. Ahorita en enero ya vino 2 veces. Estamos hablando que, si la memoria no nos falla, ha estado 12 o 13 veces ya aquí en el estado de Guerrero. O sea, muchísimas, ¿no? 3 veces, 2, 3 veces más. Y bueno, sobre la pregunta, pues lo que resalta es lo que dijo el secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, ¿sí? Vaya, llegan a Guerrero y Omar García Harfuch prácticamente en su intervención dice que en Guerrero vivimos en el paraíso, ¿sí? Habla de que los homicidios dolosos bajaron a más de un 70% en Guerrero. Cuando nosotros escuchamos esto, bueno, claro, desde aquí decimos, ¿no? La mejor opinión es de quien nos está viendo, nos está escuchando.
la mejor opinión es la de usted, pero no es posible, vaya, qué bueno, yo soy de la misma idea, qué bueno, ¿sí? Que haya una identificación de la Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, con la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, y qué bueno, parece que Acapulco ha sido escogido, ¿sí? Por la Presidenta de la República, pues para venir a Guerrero, ¿sí? O sea, Acapulco llega a Guerrero y llega a Acapulco, ¿sí? Sin embargo, bienvenida la Presidenta de la República, bienvenida las acciones de bienestar que trae, ¿sí? Que ahorita, pues, que hoy yo no quisiera contradecir, pero en esta venida al estado de Guerrero, pues prácticamente no trajo nada. Se fue a inaugurar, hasta donde yo recuerdo, solamente en la Costa Grande fue a anunciar la entrega de beca Rita, ¿sí? Vaya, la entrega de becas, pero por ejemplo a la Tierra Colorada vino a inaugurar un puente, el de Obitlán, ¿sí? Entonces no trajo hoy a Guerrero grandes proyectos, ¿sí? Sin embargo, bueno, llega, y como lo dice Víctor, bueno, llega Guerrero, llega Acapulco, con la confianza que le da estar, ¿no? En el estado de Guerrero. Pero sin embargo, bueno, no, yo en lo personal yo no puedo compartir que el secretario de Seguridad Pública lo primero que diga, que salga a decir que en el Guerrero vivimos casi en el paraíso, lo que no es cierto, pues, ¿sí? En Guerrero, como en el país, en Guerrero, seguimos enfrentando la inseguridad, la violencia, ¿sí? Si hablamos de homicidios dolosos, pues yo quisiera creer que se refiere a que no han ocurrido la muerte de altos políticos, ¿no? ¿Sí? Como ha ocurrido con el exalcalde que falleció, lo que ha ocurrido en Chilpancingo con la cuestión de la feria por su envergadura de la cuestión de la feria, ¿no? ¿Sí? Pero sin embargo, nosotros vemos en el estado de Guerrero, quienes tenemos la obligación de leer y de estar informados, vemos cómo la inseguridad y la violencia se mantiene. Las desapariciones de personas, ¿sí? Son diarias en el estado de Guerrero y eso debe de preocuparnos, le debe de preocupar a la autoridad, ¿sí? Hoy todavía, antes, la presidenta de la República estaba en Guerrero y en Acapulco estaban arrojando pues a personas descuartizadas, embolsadas, ¿sí? Una ayer, ¿sí? Entonces, necesitamos tener claridad, que no nos confundan. Tenemos que tener conciencia de la realidad que estamos teniendo, que vivimos, ¿sí? ¿Para qué? Con el objetivo, pues, de que las autoridades, la ciudadanía también, ¿sí? Veamos la necesidad de cómo podemos participar para poder avanzar a derribar, pues, estos males que están haciendo mucho daño en el estado de Guerrero, ¿sí? Entonces, pues, bienvenida a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, ¿sí? Viene el trabajo de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, pero bueno, que no nos vengan a engañar o a desinformar con que en Guerrero estamos viviendo en el paraíso, cuando la violencia y la inseguridad pues está en el camino y en la puerta, ¿sí? Desde primera hora, el día 9 de enero de este año, se difundió en redes sociales que arribaría la presidenta Claudia Sheinbaum a Guerrero. Fue una visita que sin lugar a dudas muchas personas estaban esperando, principalmente en los municipios en donde haría acto de presencia, pero también, así como el pueblo lo esperaba, también lo estaban añorando quienes tienen aspiraciones para el 2027 y que parte de la definición de esas candidaturas a las sindicaturas, regidurías, presidencias, diputaciones locales, federales y la gubernatura, pues la gente ya está movida y desde primera hora estuvieron al pendiente para estrechar la mano y tomarse la foto con la presidenta. A mí, en primera instancia, lo primero que me llamó la atención fue la conferencia, la mañanera, en donde llegamos a pensar que estaría presente la alcaldesa de Acapulco, Avelina López, pero para nuestra sorpresa estuvo ausente
nada más estuvo la gobernadora y la figura que más resaltó y fue más comentada en Acapulco fue la de el licenciado Salinas, oficial mayor, si no mal recuerdo, del gobierno del estado, que estuvo ahí presente y que al parecer ha tenido una participación muy importante en el puerto para resolver problemas que el gobierno municipal no ha podido resolver en tiempo y forma. Eh, Me llamó la atención y celebro el hecho de que la gobernadora haya estado posteriormente en Juan R. Escudero, cortando el listón inaugural para que un puente nuevo empezara a entrar en circulación, El del río el Omitlán, de Río el puente de Omitlán, Omitlán. ya que como bien se recordará, ahí en Omitlán estuvo anteriormente eh, un puente que se hizo mucho antes de que su servidor naciera y donde según sé fue filmada una película de Rambo. Después vino un huracán, se llevó una losa de ese puente y en tiempos de Peña Nieto volvieron a colocar esa losa, pero de nueva cuenta vino otro huracán, se llevó la losa y ahora ya no pusieron otra losa, ahora hicieron un puente nuevo a un ladito del viejito, lo levantaron no sé si 2 o 3 metros más y es celebrable y se espera que este puente dure más, porque la verdad es que en tiempo de lluvias ese río es muy caudaloso. Ustedes pasan por ahí en estas épocas y ven que hay mucho espacio, pero lejos está uno de imaginarse, o el que pasa por primera vez por ahí, de que es un puente o es un río tan caudaloso que en 2 ocasiones ya se ha llevado una losa. Entonces, ojalá que con esta nueva dinámica, que con esta nueva visión de levantarlo unos metros más, pues sea suficiente para que estas historias no vuelvan a repetirse con los próximos fenómenos naturales, que tal pareciera ya es un hecho que van a estar sucediendo no tan solo en el estado de Guerrero, sino en México entero. Eh, la presidenta, además de inaugurar ese puente, pues también estuvo visitando otros lugares en Atoyac, se reunió con cafetaleros, ahí dieron una explicación de cómo es que están apoyando a los cafetaleros y es algo que también celebro, porque ahí manifestaron que el kilo del café, me parece, lo pagaban en menos de 20 pesos y actualmente el gobierno se los está comprando a 60 pesos, es decir, 200% más de lo que se había estado adquiriendo y ojalá que este beneficio realmente beneficie a los cafetaleros, no tan solo de Atoyac, sino de todos los lugares que están ahí cercanos, porque esa zona es cafetalera, y que así como se está impulsando a los cafetaleros, pues también se impulse a otros productores de otros productos para detonar la economía local y pues también la exportación de los productos, que son muchos, ¿no? En cuanto a los políticos, pues me llamó la atención y estuve viendo algunos perfiles de diputados locales y de presidentes municipales. Me llama la atención que hay algunos que no se esforzaron por tomarse la fotografía con la presidenta Claudia. Las fotos se ven naturalitas, ya sea porque lo hicieron sin vallas de por medio o porque la presidenta se acercó y le dio gusto tomarse la foto con esos personajes, mientras que hubo otros que se esmeraron en abrazarla sin que se viera felicidad por parte de la mandataria de ser abrazada por ellos. Pero pues ellos, yo creo que en lugar de mandar un buen mensaje de que la presidenta los respalda, creo que las fotos evidencian otra cosa, ¿no? Porque pues prácticamente quisieron ponerse de tapete cuando quizás la presidenta de la República, si le piden opinión para definir candidaturas, quizás ni los va a tomar en cuenta. Y ojalá
que en este proceso electoral haya mucho cuidado para hacer una depuración minuciosa, porque si bien es cierto, la gente es buena en Guerrero y reconoce el trabajo de sus mandatarios, de la presidenta de la República, de la gobernadora del estado, pero hay diputados, hay alcaldes que no se identifican con la gente y la gente mucho menos se identifica con ellos. Pero por el hecho de que vayan en la boleta electoral, actualmente como la marca Morena vende mucho, pues en automático estas gentes estarían llegando, ¿no? Y ojalá que en este proceso electoral no vayan los más arrastrados, sino la gente mejor preparada y que en cierta manera goce de la popularidad de la gente, pero sobre todo de lo que quiere la gente, ¿no? Porque no es lo mismo que una persona sea popular a que realmente sea querida por la gente, ¿no? Yo de popular a persona eficiente, pues yo prefiero la eficiente, porque pues hay mucha gente popular que nada más es popular, pero no tiene un trabajo muy visto ni en los municipios ni en el estado. Y bueno, quiero formularle una pregunta a nuestro público. ¿Qué le espera a Guerrero en el 2026 con Sheinbaum como presidenta? Continuamos transmitiendo en vivo a través de Gráfico de Guerrero. Pasamos a nuestra siguiente ronda, que es la ausencia de la presidenta Avelina López en la mañanera de la presidenta Sheinbaum. Maestro Tello, ¿por qué no estuvo la alcaldesa de Acapulco en la mañanera de la presidenta Sheinbaum en el puerto de Acapulco? Bueno, mira, de hecho, lo primero que hizo la presidenta de la República cuando llegó al puerto de Acapulco fue hacer su conferencia mañanera, a la que invitó a la gobernadora del estado, Evelyn Salgado Pineda, pero no invitaron a la presidenta municipal. ¿Por qué? Porque no le agrada a ella, la presidenta de la República conoce bien a Avelina López Rodríguez, y sabe que es una mujer que no cuenta con capacidad política, no es muy querida por el pueblo, comete muchos errores al hablar, etcétera, etcétera. Y aparte de que ella durante la campaña presidencial, Avelina apoyó totalmente a Marcelo. Marcelo, ¿cómo se apellida? Ebrard, A Marcelo Ebrard, y no apoyó secretario de Relaciones Exteriores. Sí, y no apoyó a Claudia. Entonces todo eso hace que la presidenta de la República no tiene simpatía por ella. Evelyn Salgado tampoco tiene simpatía, pero ella es más diplomática. Ella sí la atiende, convive con ella. Entonces, ese día de la conferencia mañanera, la presidenta de la República se trajo a todo su equipo de gobernación y de seguridad. Y ahí se hablaron todos los temas de seguridad que queríamos escuchar nosotros. En ellas, como dice nuestro compañero, se habló de que en el mes de diciembre disminuyeron en forma sensible los crímenes y homicidios en Guerrero, en todo Guerrero. Y de esa forma nuestro estado dejó de estar en el 6º lugar de los 8 estados más peligrosos de México y bajó al lugar 13. Quiere decir que sí hubo una reducción, no grande, no podemos decir que grande y que permanente, pero por lo menos en el mes de diciembre, ellos dicen, a la secretaria de Seguridad Pública asegura que, el secretario de Seguridad Pública, perdón, asegura, y la de secretaria de Gobernación aseguran que sí hubo una reducción sensible en los crímenes por el buen trabajo que está realizando la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz
donde participa el Ejército Mexicano, la Marina, la Guardia Nacional, la Policía del Estado de Guerrero, etcétera, etcétera. Todas las coordinaciones policíacas y militares. Entonces, pues ahí lo importante es que no estuvo Avelina López Rodríguez, algo que se hace raro, ¿no? Porque ¿cómo es posible que la presidenta municipal no haya sido invitada? Avelina tuvo que, cuando Avelina supo que de ahí se iban a ir a Tierra Colorada a inaugurar el puente. Entonces ahí sí se fue Avelina rápido para Tierra Colorada y no la dejaban entrar al principio, ¿eh? Tuvo que entrar medio fuerzas y ya que se presentó con la presidenta y con la gobernadora, ya la trataron bien, qué bueno que se dio ese buen trato, ¿no? Pero fuera de Acapulco. O sea que Avelina es una persona no querida en Acapulco, no querida por las autoridades federales y estatales, y es una persona que debería de salir porque está haciendo un mal trabajo. Entonces, lo importante fue que la presidenta salió y no le tuvo miedo a la gente, salió claro, en una camioneta blindada, con seguridad, eran como 8 camionetas las que iban con ella, pero donde la paraba la gente, había mucha gente esperándola en las afueras de los pueblos. Y donde la paraban 200, 300 gentes, ella detenía la unidad y bajaba el vidrio y salía a saludar a todos. Y se ve muy bonito esas escenas, ¿no? Donde la gente está abrazándola, está saludándola, le están entregando documentos, etcétera, etcétera, y ella está contenta, feliz, disfrutando de esos diálogos populares que no hacían los otros presidentes, ni siquiera López Obrador era así de amable y de atento con la población popular. Maestro Eliodoro, ¿ya se levantó Acapulco o solo se maquilla la realidad? Antes de responder tu pregunta, quiero tratar el punto que tú tocas respecto a la presencia de funcionarios, de pretensos, de gente que busca, de políticos que buscan un cargo de representación popular. Aquí lo importante que ocurrió, lo más importante que ocurrió en ese tema durante la visita de la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, fue que ella delineó y dijo, palabras más, palabras menos, quienes busquen un cargo de representación popular en el 2027, que renuncien. ¿Sí? O sea, la presidenta de la República dijo, renuncien. Quien quiera participar en el próximo proceso electoral de 2027, que renuncie, pues, ¿no? Ocurre que en Guerrero, y bueno, lo vemos en Guerrero, porque es uno de los estados que en 2027 va a tener elecciones, ¿sí? Me parece que son 17 estados de la República los que van a tener elecciones, y entre ellas la de gobernador. Resulta que en Guerrero, efectivamente, yo no sé si ya se la corrieron, ya le informaron, si está enterada, pues, la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, pero en Guerrero los políticos, sobre todo los políticos y funcionarios de Morena, son los que se están moviendo, ¿sí? Son los que más se están moviendo, aprovechando los cargos públicos que tienen actualmente, en busca posiblemente no de la gubernatura, ¿no? Porque para la gubernatura están definidas cuando menos 3 personas, ¿sí? 2 mujeres y un varón, que son quienes encabezan las encuestas. Ahora, pero se dice que en el juego político, pues tú participas, hablas y dices, bueno, porque también hay diputaciones federales, hay diputaciones locales, va a haber ayuntamientos, ¿sí? O sea, hay mucha tela de dónde cortar, pero la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, fue clara. Quieren participar, renuncien. Pero en Guerrero vemos, por ejemplo, los dirigentes de Morena, como el delegado federal Iván Hernández, ¿sí?
como el propio dirigente estatal de Morena, Jacinto Rodríguez Varona, ¿sí? Que quienes con su cargo, con el cargo que tienen, ¿sí? Lo han aprovechado muy bien políticamente hablando, y tiene mucho. Iván Hernández, por ejemplo, ¿sí? Sale en las fotos, en los videos, siempre hablando junto a la gente de los programas que están trabajando a nivel federal, ¿sí? Vaya, utiliza los programas que se están impulsando a nivel guerrero, ¿sí? Para buscarse, pues, para posicionarse, ¿sí? Y digo, eso es muy claro, nosotros lo vemos. Jacinto González Varona, ¿sí? Ahora, desde que empezó la elección del nuevo Poder Judicial, pues con los eslogan de llamar al cambio del Poder Judicial, a un lado salía su nombre, Jacinto, ¿sí? Y bueno, pues ¿qué significa? Bueno, significa que desde Morena están utilizando los recursos y están utilizando los programas federales, ¿sí? Entonces aquí hay que tener mucha claridad, ¿sí? Hay que tener mucha claridad en lo que está ocurriendo respecto, ¿sí? A las próximas elecciones y a los candidatos, como tú los comentas, Liendobet, ¿sí? Ojalá y verdaderamente, pues, aquí de lo que todo el mundo tiene, hay que aclararlo también, todo el mundo tiene derecho a participar, ¿sí? Si sus derechos están libres, vigentes, tienen derecho a participar, ¿sí? ¿Qué ocurre? Bueno, pues hay que ajustarse a los procedimientos electorales, a las leyes electorales, simple y sencillamente, ¿no? Así de sencillo. Que a nadie se le cuarte el derecho a participar, pues, ¿sí? Que no se como ocurre, por ejemplo, con las ventajas que tienen esos personajes, pues la gente que quiera participar en cualquier cargo de representación popular, pues bienvenido, que se respete sus derechos y que participe, que se abra pues la baraja, que participen todos los que quieran participar para los cargos de representación popular en Guerrero en el 2027, incluyendo o que se incluyan todos aquellos que pretendan o que busquen la misma gubernatura del Estado, ¿sí? Entonces, yo creo que por eso quería comentarlo. La presidenta en esta visita fue muy clara. Quieren participar en el próximo proceso electoral, renuncien. Y entonces, con la convocatoria de la presidenta de la República, pues vamos a ver cómo se siguen trabajando estos personajes de Morena, ¿no? Vamos a ver si respetan, porque, por ejemplo, con lo que está ocurriendo, como están trabajando bajo los esquemas federales, los programas federales, las mismas autoridades de Morena, las mismas autoridades partidarias, pues los deben de sacar de fuera, de ladito. No pueden participar. Así de sencillo, porque están utilizando los cargos que tienen para posicionarse como candidatos. Ese es en ese terreno, ¿sí? Me preguntabas. Si ya se levantó Acapulco. Ya se levantó Acapulco. El problema de Acapulco, digo qué bueno que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo llega a Acapulco con ese entusiasmo, ¿sí? Pero tenemos que ser muy claros, pues. Acapulco, desde que llegó Otis, ¿no, John? Desde hace 2 años Acapulco sigue padeciendo. Tenemos que tener mucha claridad. Se han invertido recursos federales de la federación, se han invertido recursos públicos, privados, para poder levantar la zona hotelera, pues. Que hoy precisamente, ya Acapulco, en cuestión de hotelería, en cuestión de vacacionales, pues Acapulco ya respondió. La gente ya vino masivamente, hoy en este último periodo ya vino masivamente a disfrutar, pero a disfrutar pues las playas de Acapulco, ¿sí? La zona hotelera. ¿Ya se levantó Acapulco? No, no se ha levantado Acapulco. Acapulco, las colonias, ¿sí? Las colonias populares de Acapulco, incluso las comunidades que están al lado del centro, de los centros turísticos, siguen padeciendo los graves daños que les provocaron estos fenómenos naturales, ¿no? Entonces, y yo quisiera, antes de cerrar mi participación, bueno, pues sí recorrió y hizo un bonito recorrido la presidenta de la República, pero en la siguiente intervención vemos por qué no fue a San Marcos, ¿no?
Llama la atención el tema de la presidenta Avelina López. Recuerdo que antes del proceso electoral anterior comentaban algunos acapulqueños que estaban en desacuerdo y que iban a votar en contra de la presidenta Avelina para que no se reeligiera. Mencionaron problemas con el agua potable, problemas de las calles, problemas de las basuras, entre otros. Sin embargo, finalmente la designaron de nueva cuenta candidata y volvió a ganar la elección. Se pensó que Josio sería quien la desplazara en la presidencia municipal, pero no fue así. Sin embargo, pues ahí sigue, pese a los deslices que cometen sus declaraciones, pese a sus cuestionamientos, ahí está. Y tal parece que si Acapulco no recibiera el apoyo del gobierno del estado y del gobierno federal, su historia sería diferente. Vimos en el mes de diciembre que hubo luces artificiales, lo cual Juegos pirotécnicos. hizo que muchas personas estuvieran contentas mirando hacia la bahía, también con algunas interrogantes respecto a cuánto costó y si este evento no maltrató a la naturaleza. Eh, Hubo voces que dijeron, bueno, ¿por qué no hacerlo con drones? Quizás el dron contamine menos. Digo, yo creo que se tendría que poner sobre la mesa. También se hizo condones. Se tendría que poner sobre la mesa cuál es la ventaja y desventaja de hacerlo de una u otra manera, tanto para cuidar al medio ambiente como la cuestión económica. Mencionó en su informe la gobernadora a la presidenta que hubo disminución en los delitos dolosos, una disminución muy grande en los últimos 10 años, que sin lugar a dudas, pues también se tiene que confrontar con lo que piensa la sociedad, ¿no? Porque definitivamente, si bien es cierto, las cifras son técnicas y se miden, tienen parámetros de medición, pero pues también el que sufre es objeto de un delito, pues también tiene o cuenta otra historia, ¿no? Y quizás en muchas de las ocasiones, o yo diría la mayoría de las ocasiones lo manifiesta de manera justa, real, pero también en algunas otras ocasiones le da mayor peso, ¿no? Por la misma cuestión subjetiva. Mencionaba Maestro Tello que la presidenta, como no participó en la mañanera, se fue a aparecer a Tierra Colorada. Y así muchos políticos, yo creo que no fueron invitados y nada más estaban esperando saber por dónde circularía la presidenta para hacerse los aparecidos, ¿no? Pero solamente con la presidenta y no con sus representados. Hubo otros funcionarios que ni siquiera se despeinaron por correr y de repente surge la interrogante de que si ya tienen la simpatía de la presidenta para ser propuestos. Tal es el caso de Ricardo Salinas, que figuró en Acapulco. Tal es el caso de Jesús Uriostegui, presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, Quiere para Chilpancingo. que al parecer tiene aspiraciones para ser presidente municipal de Chilpancingo. No hemos escuchado ninguna declaración pública de él, pero ya lo mencionan su trabajo frente al Congreso del Estado de diálogo, que pese a que se rumora que en el Congreso hay diferencias entre los grupos de Morena, él nunca lo ha dejado ver, nunca ha hablado en contra de sus compañeros, ha respetado a todos y pues su trabajo ahí está. Ya son 2 ocasiones en que una empresa, no recuerdo su nombre, que lo posiciona como uno
De los de los mejores. mejores presidentes de la Jucopo en el país. Eh, Algo más que destaca de Jesús Uriostegui es que se retomaron los trabajos de la construcción de la biblioteca del Congreso, una biblioteca que fue desmoronada, si no mal recuerdo, hace 2 legislaciones. Fue, la deshicieron, la derrumbaron, empezaron una construcción, quedó esa construcción inconclusa porque se presume que hubo mal manejo de recursos y ahí estuvo paralizada y ahora con esta gestión de Jesús Uriostegui se retomaron los trabajos, ya uno pasa por el Congreso y ve los avances importantes que hay, ¿no? Y eso pues habla muy bien de él. Otra de las personas que no hizo esfuerzos por figurar en la fotografía fue Estela Damián, a quien se ha mencionado como aspirante al gobierno del estado, y que recientemente fue nombrada por la presidenta de México como consejera jurídica. Algunos comentaron que con este nombramiento se le estaban cortando las alas para que ya no participara. Otros más dijeron lo contrario, de que al estar en este cargo iba a tener mayor margen de maniobra para tener más relación con personajes de influencia a nivel nacional, a nivel estatal, y pues solamente el tiempo nos dirá si es tomada en cuenta, si la van a medir con otra de las punteras que es Beatriz Mojica. Y bueno, también tenemos que estar al pendiente sobre si en Morena van a elegir un hombre o una mujer, que a como están las cosas, tal pareciera que va a ser una mujer, porque al parecer entre mujeres se entienden mejor. La presidenta viene a Guerrero, se siente contenta de estar en Guerrero, de estar con la gobernadora Evelyn Salgado y viceversa. Esta gira que tuvieron de 2 días visitando municipios, se pudo ver a mucha gente contenta. Quizás algunos no pudiésemos palomear o ponerle 10 a las gestiones de la presidenta de la República y de la gobernadora. Sin embargo, las acciones y la popularidad que tienden de parte de la gente es innegable y ahí está presente. Eh, Fíjense que regresando a Acapulco, hubo mucho turismo nacional, no sé si también lo haya habido internacional. Yo creo que de no haber sido por el terremoto, hubiese habido otros días más de derrama económica en el puerto. Sin embargo, pues es celebrable que la autopista que aquí en Chilpancingo tan pronto se salió la gente de vacaciones, que empezaran a circular bastantes vehículos para allá. Es celebrable que pese a, como decía el maestro Eleodoro, pese a que Acapulco no podríamos decir que está completamente levantado, pero tal pareciera que los desastres que ocasionaron los fenómenos meteorológicos, tal pareciera que, que no mermaron la preferencia de quienes han visitado al puerto después del huracán y lo siguen visitando y seguramente lo seguirán visitando. Y bueno, quiero formularle una pregunta al público. ¿Qué opina sobre la ausencia de la alcaldesa Avelina López en la mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum en el puerto de Acapulco? Continuamos con nuestra transmisión en vivo a través de Gráfico de Guerrero. Nos vamos a la siguiente ronda, en la que trataremos los números que presentó la gobernadora en su informe a la presidenta Sheinbaum. Maestro Tello, ¿qué tan reales son los datos de turismo y de seguridad presentados por la gobernadora a la presidenta Claudia Sheinbaum? Bueno, mira, en materia de seguridad, pues no creemos que ya haya concluido la violencia en nuestro estado y sobre todo en Acapulco, donde comentábamos hace rato que más de un muerto diario. Pero
En otro sentido, sobre todo en las condiciones de Acapulco, la gobernadora ha hecho un extraordinario trabajo. A pesar de los desastres, del terremoto, etcétera, etcétera, ha logrado levantar, ha logrado gestionar con el gobierno federal y recursos suficientes y ha logrado levantar la zona turística de Acapulco. Es así, ya está bien. Tan es así que tuvo casi 1 millón de visitantes en esta temporada de diciembre. Entonces, y incluyendo también el Día de los Santos Reyes. Hubo eventos importantes como el de globos, el paseo de globos, los aviones, el evento de los aviones que estuvieron circulando, la pirotecnia también, que fue en grande y que le gustó mucho a la gente. Entonces, los hoteles ya se encuentran rehabilitados en el 95%, prácticamente ya todos están operando. Ya Acapulco ya está recuperado en el aspecto turístico. Claro que en las colonias populares todavía hay muchos problemas. Casas destruidas, calles también de mala circulación, etcétera, etcétera, pero se les está atendiendo, sé yo que se les está atendiendo poco a poco. Entonces, pues yo creo que Acapulco ya se recuperó en el aspecto turístico, ahí sí no podemos negarlo. Y todo el estado de Guerrero en esta temporada turística también se recuperó. ¿Qué significa eso? Que se hicieron operativos de vigilancia y seguridad. Miles de militares, policías, marinos, Guardia Nacional, etcétera, participaron en los operativos de seguridad. Aquí mismo en Chilpancingo se notó que no funcionaron las amenazas que había por la feria de Navidad y Año Nuevo. Entonces, yo espero que con las visitas de la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, al puerto de Acapulco, al estado de Guerrero, mejoren las cosas más. Ojalá y que, por ejemplo, no fue a San Marcos, pero ya había estado la gobernadora ya se hicieron las listas, los censos y todo. Falta el apoyo. También hay que reconocer que no se ha llevado el apoyo necesario. Pero yo creo que sí tienen que hacerlo, porque tiene muchos problemas el municipio de San Marcos después del terremoto. Ahora bien, la visita que de la presidenta de la República Guerrero también sirvió para que anunciara cosas importantes. Por ejemplo, estuvo en Petatlán. Ahí en Petatlán entregó pensiones del bienestar, miles de pensiones del bienestar para jóvenes, adultos mayores, etcétera, etcétera. Y dio a conocer que están presupuestados 37,000 millones de pesos para los programas de bienestar social en Guerrero. Eso quiere decir que ya está garantizado que todos van a tener sus becas y pensiones, los que están registrados. Esa es una buena noticia. En Atoyac, por ejemplo, llevó el programa de alimentación para el bienestar, que tiene como operativo hacer del café una industria nacional y de exportación para otros países. Y ya incluyó el café de Atoyac. Eso es importante, qué bueno que vino a eso, ¿no? Porque Atoyac no estaba apuntado ahí en ese programa del bienestar alimenticio. Y aparte, también le dieron a conocer a ella que en Guerrero tenemos mucha siembra de Jamaica y también la va a incorporar a los programas del bienestar, a los programas del bienestar, para que la gente pueda sembrarla y venderla a buen precio al propio gobierno, a la empresa que está construyendo para esos menesteres agropecuarios. En Tecpan de Galeana entregó la beca Rita Cotina.
Es una beca, entregó más de 70,000 becas para los guerrerenses, para niños y jóvenes y mujeres, madres solteras. Esa beca también es importante porque a la gente la saca de la pobreza extrema. No hay menos pobres, pero pobres extremos, sí, ya no hay, porque ya por lo menos ya tienen algo de dinero de parte del gobierno que les sirve para mejorar su sistema económico. Entonces, en Tecpan de Galeana hizo la beca, entregó la beca Rita Cetina, que es también una beca muy importante. En Atoyac, la alimentación para el bienestar del café, y de ahí se trasladó ella a Lázaro Cárdenas, Michoacán, donde también dio a conocer importantes programas. Pero lo bonito de este asunto es que la presidenta de la República se fue por tierra, por carretera, visitó por carretera cientos de comunidades y en todas partes la estaban esperando para saludarla, para abrazarla, para entregarle demandas, etcétera, etcétera. Y ella siempre estuvo atenta, agradable, de buena sonrisa con todo el mundo. Aquí, por ejemplo, el que se le pasó la mano, considero yo, es al senador Félix Salgado Peralta, porque la abrazaba Macedonio. ¿Cómo? Macedonio. Perdón, Félix Salgado Macedonio, porque la abrazaba con exceso, le juntaba cachete con cachete, etcétera, y ella pues no podía hacerlo a un lado. Pero no está bien que se haga eso, ¿no? Tan es así que ya está en la cárcel un individuo que quiso sobrepasarse con la presidenta de la República. Ojalá y que todo esto se sirva para que la gente ya actúe con más prudencia, con más inteligencia. Aquí lo que sonó muy fuerte, y como lo mencionaste tú, fue la visita que hizo la consejera jurídica Estela Damián Peralta. Es una mujer que ha sido secretaria particular durante 2 años de Claudia Sheinbaum, de la presidenta, cuando estuvo de gobernadora del Distrito Federal. Tuvo otras funciones con ella ahí, fue diputada federal, etcétera, y la quiere mucho la presidenta de la República. Ahí se vio que en el evento cuando llegaron, se vio que Estela Damián llegó sencilla, no buscaba aparecer muy cerca de la presidenta, iba atrás de ella, con las manos atrás, sin tanta sonrisa ni nada. Pero sí tiene muchas posibilidades, obviamente. Porque eso de que renuncien y todo eso es un cuento chino de los muchos que se dan en los operativos político-electorales de Guerrero y de todo el país. Hablando de participaciones, aquí tenemos a alguien del público. MABG Bernabé dice: relájate de tu mundo de caramelo, no eres la mejor presidente, menciona una palabra que no puedo decir en público, eres perfecta para esta divina comedia presidencial. Bueno, este es el comentario de una persona que nos está viendo en vivo y le pedimos a quienes nos están siguiendo en esta transmisión que sigan participando con sus comentarios que estamos leyendo y que desde luego también habremos de decir algo al respecto. Maestro Eliodoro, ¿por qué algunas cifras informadas por la gobernadora a la presidenta en su reciente visita no se perciben en la calle? Bueno, realmente es que tenemos que ubicarnos. Estos informes se dan en una cúpula de nivel, pues, en una mañanera, ¿sí? No es ante la sociedad abiertamente que acudan ante el público a informarles. Por eso, precisamente, pues no trasciende, ¿sí? Ese informe son informes de titulares, en este caso de titulares del Poder Ejecutivo Federal y Estatal. Informan la gobernadora Evelyn Salgado, pues le informa, ¿sí? Lo que sus compañeros de gabinete le informan también en la Mesa para la Construcción de la Paz.
donde pues yo quisiera recurrir al beneficio de la duda, ¿sí? Pero creo que no tienen un sustento, pues, ¿sí? Que permita que la sociedad crea una información, sobre todo en el aspecto de violencia y de inseguridad que se padece, ¿sí? Cuando la propia autoridad federal con Omar García Harfuch quiere hacer creer que en Guerrero vivimos en el paraíso, lo que no es cierto, pues. Pues sí, se puede hacer muchos esfuerzos, se dice aquí que los operativos, pero aquí en Chilpancingo, por ejemplo, si hablamos de operativos, pues fue un operativo que se pidió de manera angustiada, angustiosa, ¿sí? En la Feria de Navidad de Nuevo se pidió un apoyo angustioso, ¿sí? Para que pudiera sacarse esa feria decembrina y que la Federación y el Estado y que el Ayuntamiento, que no tiene con qué el Ayuntamiento Municipal, pudieran participar de manera coordinada, brindando seguridad para sacar adelante la feria. Son operativos muy localizados, pues. Son operativos localizados. Lo que ocurre en Chilpancingo, como ocurre en Acapulco, ¿sí? Que es efectivamente donde han llegado más elementos federales a colaborar para superar o buscar superar pues, la inseguridad y la violencia que se padece en Acapulco. Es Acapulco, Chilpancingo, Taxco, también porque, bueno, en Taxco apenas, aunque las autoridades estatales lo quisieron minimizar o desmentir, pero por ejemplo en Taxco, ¿sí? El agua potable pues estaba bajo la condición de gentes que no tienen ninguna autoridad en el manejo de este recurso hídrico, ¿sí? Vaya, las autoridades estatales, lo que ocurría en Taxco, por ejemplo, ¿sí? Que tuvieron un problema del agua, que como cualquier otro producto alimenticio lo querían controlar pues en la distribución en Taxco, ¿sí? Se enviaron operativos precisamente para tratar de superar este conflicto que ya se superó. Pero entonces yo lo que digo, bueno, sí, se dan cifras, se informa, sí, Guerrero, ¿qué fue lo más importante que dice la gobernadora? Pues lo más importante, efectivamente, es que en el terreno turístico ya se avanzó, ¿sí? Que la principal economía de donde depende el estado de Guerrero, que es el turismo, ¿sí? Bueno, gracias a la ayuda federal, efectivamente, pues, el aspecto turístico casi se ha superado en su totalidad. La franja turística, tenemos que ser muy claros, pues, la franja turística, ¿sí? Y Taxco. Sí, Zihuatanejo, igual. Franja turística, sí, Zihuatanejo. la franja del Triángulo Dorado. Pero estamos hablando, por ejemplo, de Acapulco. El informe que efectivamente, el informe que en Acapulco, en el terreno turístico, se está superando, se superó prácticamente, ¿sí? Esto posibilitó una buena temporada vacacional, ¿sí? La obtención de recursos económicos. Eso es lo que yo quisiera decir que sobresalta, ¿sí? Y que realmente tiene sustento, pues. Bueno, porque ya vimos que efectivamente fue una buena temporada turística la que tuvo Guerrero en general, ¿sí? Por el Triángulo Dorado, ¿sí? Y Acapulco en lo particular, que es el preferido de la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, ¿sí? Entonces, esta información que se da, ¿sí? Y que estamos viendo que es real, pues sí tiene sustento. Y nosotros lo celebramos, pues, qué bueno. Pero eso se da precisamente a propósito del apoyo federal. Yo no quisiera aquí contradecir o generar controversia. Yo en lo personal no comparto la posición en torno a la presidenta de Acapulco, Avelina López, en el terreno de que es mal vista y mal querida. En el terreno político, sí, Avelina López está siendo atacada por quienes buscan pues también alcanzar
la presidencia municipal de Acapulco en el 2027. Ramiro Solorio Almazán, por ejemplo, ¿sí? Quien fue funcionario municipal. Bueno, yo no comparto la posición en el terreno de que la señora es negativa, pues. La señora pues tiene sus defectos, ha cometido errores, pero, Ha robado mucho dinero. por ejemplo, se le acusa de que ha robado mucho dinero. Las pruebas es que no la han podido, la acusan, por ejemplo, de que la última cantidad la última cantidad, ¿sí? de que la acusaban son de alrededor de 900 millones de pesos, que incluso desde la misma federación se dice que no es cierto, que no tiene sustento, ¿sí? Que hay documentación de gastos que prueban de cómo se manejó este recurso. Bueno, por eso yo digo, aquí en el terreno político tenemos que ser muy cautos, ¿sí? Porque, por ejemplo, bueno, pues se comenta, bueno, pues ya vimos hoy las imágenes de que quienes están, mencionas a Ricardo Sandoval, ¿no? Salinas, el subsecretario de Finanzas, a Estela Damián, ¿sí? Bueno, pudiéramos decir, bueno, estas imágenes dicen más que 1000 palabras, ¿no? ¿Sí? Nosotros decimos, bueno, yo digo, bueno, Estela Damián, como aspirante a un cargo de representación popular en Guerrero, la gubernatura, pues tiene derecho, adelante, adelante, pero sin ninguna duda. Yo por eso digo, que se abra la puerta para todos los que quieran participar, ¿sí? Aquí tendríamos que entrar en el otro terreno para ver la paridad de género también, ¿sí? Digo, de los que yo estoy viendo, que se va a imponer por dedazo, ¿sí? En Acapulco, pese al trabajo que han hecho los demás aspirantes, como Jaco Vadillo, el diputado, que es también muy querido en Acapulco, ¿sí? Y que ha trabajado mucho, es Ricardo Salinas. Sí, sí. ¿Sí? O sea, Ricardo Salinas es el que va por dedazo de la autoridad estatal. Sí, por eso está en primera fila desde hace 2, 3 meses que anda recorriendo con la gobernadora del estado, bueno, hasta el Distrito Federal, ¿sí? Otro de los elementos que tú, perdóname el tiempo que le ves, pero otros elementos que tú señalas. El coordinador de la Junta, de la coalición política del Congreso del Estado, Jesús Uriostegui, pues es un buen elemento, sin ninguna duda, sí es cierto. Es un buen elemento el Jesús Uriostegui. Y ha trabajado y tiene con qué hacerlo, pues. Vaya. Pero resulta que, como estamos viendo, pues como que de repente las simpatías como que se diluyen, ¿sí? Digo, Jesús Uriostegui debería de ser el candidato de dedazo también, ¿sí? Por la relación que tiene con los gobernantes. Entonces yo siento que tenemos que ser muy cautos. Yo digo, en el sentido de Avelino López Rodríguez, yo lo siento, yo no quiero generar controversia, pero yo no creo que la señora sea una funcionaria mal. Sí, ha sido acusada y todo en el terreno político. El chiste está en que sigue ahí. Aquí la ventaja es que ya no va a participar para la presidencia de Acapulco, ¿no? Porque ya no puede haber una reelección, ¿sí? Vamos a ver entonces cómo se da, ¿sí? Cómo se dan los movimientos políticos próximamente, ¿no? Respecto a los números que se reportaron y donde se habla de que Acapulco le fue bien en materia turística, creo que es lo que más destaca porque es lo que se ha venido manejando desde hace muchos años, eh, porque Acapulco ha tenido la simpatía a nivel internacional, pero no se habló de las otras cifras, ¿no? De otros lugares turísticos que los hay en Guerrero y muy bonitos, por ejemplo, en la Costa Chica. Tuve la oportunidad de andar por allá. Hay lugares maravillosos en Playa Ventura, en Chautengo, en Markelia, por citar algunos. Les falta promoción. Y por un lado promoción y por el otro lado también hace falta que les pavimenten los caminos o que por lo menos los caminos que ya están hechos se les siga dando mantenimiento. Sí, falta apoyo material y promoción. Y que ese mantenimiento sea
de empresas serias que no roben, que no den, antes decían que las empresas constructoras daban el 10%, pero ya después se manejó que el 15 y que el 20 y que hasta el 30, y que por eso mucha obra de mala calidad, por eso muchas carreteras se llenan de baches, ni al año de que fueron reencarpetadas o reparadas. Por ejemplo, en el tramo de Ayutla a Cruz Grande hay bastantes baches. Inclusive algunos de esos baches les metieron mano, les escarbaron alrededor porque según los iban a rellenar de chapopote. Entonces, como hicieron esos trabajos de escarbarle alrededor del bache, el bache se hizo más grande. Y quien circula por ahí y no está acostumbrado a hacerlo, que lo hace por primera vez o cada 15 días, cae en el hoyo. Cae en el hoyo, se le poncha la llanta. Y resulta que como no hay talacha cerca, el talachero más cerca está después de 20 minutos, pues sí que le sufre, ¿no? Entonces creo que esos caminos, eh, ojalá y la presidenta Claudia Sheinbaum, ella que le gusta andar por carretera, pudiera pasar por ahí. Me imagino que su equipo de logística es el que le marca por dónde sí y por dónde no. Creo que de vez en cuando debería de no hacerle caso para decirles, oye, ustedes dicen que le dé por esta ruta, que para ir, por ejemplo, a Metepec, que le dé la vuelta por Acapulco. Ahora le quiero dar por Ayutla, para que ella vea realmente cómo están las carreteras, porque quizá a ella la estén mal informando los funcionarios federales que tiene a su cargo de que esos tramos están en óptimas condiciones, y lo estuvieron en su momento. Y fíjense lo que son las cosas. En Ayutla, no recuerdo qué tramo, en el tramo de Ayutla Tierra Colorada, no recuerdo si es antes de la unión o después de la unión, que reencarpetaron un tramo como de 2 kilómetros. Precioso, quedó precioso ese tramito. Si lo hubieran hecho de Ayutla Tierra Colorada, hubiese estado de maravilla. Ojalá y que ese tramito de 2 kilómetros no lo hayan informado que fue de 100 kilómetros, ¿no? Porque a lo mejor y la presidenta ni lo sabe, a lo mejor ella está confiada en que reencarpetaron todo, ¿no? Pero sí valdría la pena que este tramo carretero de Ayutla Cruz Grande lo revisaran para ver cómo está en el expediente, y también otros tramos más que hay en Guerrero, ¿no? Y que sin lugar a dudas, pues van a facilitar que muchos puertos o muchos destinos turísticos puedan seguir siendo visitados y haya derrama económica. Y bueno, vamos a entrar a nuestra última ronda. La última ronda la vamos a centrar sobre la soberanía, poder y futuro. Maestro Tello, ¿México está preparado para resistir las presiones de Estados Unidos? Yo creo que sí. Sí, porque México ha defendido a Venezuela, pero no lo ha hecho así muy críticamente. La misma cantidad de gente que aquí está protestando por la detención de Maduro no lo hace en gran número. Está tranquilo México para este sentido. ¿Por qué? Porque a la presidenta no le conviene que el presidente Donald Trump se meta a México con fuerzas militares y policíacas a detener a los grandes capos que todavía andan reinando en nuestro país. Eso quiere decir que no va a haber problemas con Estados Unidos, y a Estados Unidos no le conviene también invadir a México, violentar la soberanía de México. ¿Por qué? Porque tiene miles de mexicanos radicando allá. Y toda la frontera, pues tenemos, dicen que somos el patio trasero de ellos, pero no le conviene a Donald Trump, con todo y su machismo y su racismo brutal que padece, no le conviene invadir la soberanía de México. Yo creo que tienen que negociar
para que se puedan hacer trabajos de colaboración conjunta entre los dos países, las fuerzas policíacas y militares de los dos países para combatir el narcotráfico y la violencia. Maestro Eliodoro, ¿esto que está sucediendo a nivel internacional le pega a Guerrero? Si le pega a Guerrero lo que está sucediendo a nivel internacional en México, pues de lo que se acusa a México, de lo que acusa el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, el representante del imperialismo yanqui, es de que el país está gobernado por el narcotráfico, ¿sí? Vaya, que el narcotráfico controla gran parte del territorio mexicano, ¿sí? Y no podemos olvidar que Estados Unidos, las agencias de inteligencia de Estados Unidos son de las más informadas, pues, ¿sí? Son de las más informadas. Si le afecta a Guerrero, bueno, pues es que Guerrero también se señala de que en Guerrero el narcotráfico también tiene controlado gran parte del territorio, ¿sí? Entonces, y bueno, nosotros por eso digo que no nos vengan a pintar que nosotros vivimos en el paraíso, porque sí es cierto, se llevó la feria de Navidad y Año Nuevo, sí, porque esos grupos se dieron, al final de cuentas dijeron, va a la feria, ¿no? Adelante la feria, simplemente ajustense, no muchas bebidas ni nada, ¿no? Sí. Bueno, ¿qué estamos viviendo? Pues estamos viviendo una realidad que es esa, pues, que nosotros no podemos obviar, ¿sí? O simplemente no tomarla en cuenta. La sociedad tiene que ser sensible, tiene que ver la problemática que se está viviendo en ese terreno. Sí, sí le afecta a Guerrero lo que ocurre a nivel internacional y las acusaciones que están haciendo contra México. Yo estoy de acuerdo con Víctor, ¿sí? La llamada telefónica que tuvieron al día de ayer la presidenta Claudia Sheinbaum con Donald Trump, ¿sí? Amortiguó o redujo, ¿sí? Las amenazas de Donald Trump. Las amenazas no de invasión del territorio, las amenazas de impulsar operativos como el que impulsaron en Guatemala, ¿sí? En Venezuela, perdón, para detener a Maduro, a Nicolás Maduro, ¿sí? O sea, Donald Trump está amenazando de que va a mandar operativos específicos, ¿sí? Para detener a quienes ellos consideran, pues, que encabezan el narcotráfico en México y del cual dice Donald Trump que la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, les tiene miedo, ¿sí? Bueno, entonces tenemos que ser muy claros, no la invasión del país, que se violente la soberanía con operativos, ¿sí? Claudia Sheinbaum con la llamada telefónica con Donald Trump, ella misma lo declara, ¿no? No va a haber violaciones a la soberanía de México. Estamos trabajando, vamos a trabajar de manera conjunta, ¿sí? Coordinada, para combatir los problemas que afectan a México y combatir los problemas que afectan a Estados Unidos, el envío de droga, ¿no? La drogadicción. Vaya, entonces es un trabajo coordinado que yo creo que la autoridad en ese terreno, yo creo que efectivamente hay que reconocer a la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, ¿sí? Su disposición, mano, ¿sí? Su disposición de poder entablar ese diálogo con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, que efectivamente el expresidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, nunca lo hizo. En ese sentido, ¿sí? Entonces, hoy creo que hay que reconocer a la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, el esfuerzo que está haciendo, ¿sí? Para poder encauzar y poder trabajar en conjunto para solucionar los problemas que está generando Donald Trump, que está generando el imperio yanqui, hay que tenerlo muy en cuenta, ¿sí? No va a ser gratuito que al ratito, ¿sí? No invadan, desplieguen operativos en Cuba. O sea, este es el siguiente país, no México, ¿sí? De ahí te vas a agarrar a los demás. Bueno, ahorita ya Cuba
Respecto a los hidrocarburos de Venezuela, se le cortaron, lo está cortando, porque bueno, Estados Unidos tiene el control del petróleo de Venezuela, ¿sí? O sea, tiene el control, esos fueron los acuerdos con la autoridad que llega después de Nicolás Maduro, ¿no? Entonces, ¿hoy qué va a pasar? Pues lo que va a pasar es que le van a pedir a México que también no envíe petróleo a Cuba, ¿sí? Por gestos humanitarios se mandan a Cuba de manera gratuita, ¿sí? Que también ha sido muy cuestionada que esto lo inició el expresidente López Obrador, ¿sí? Lo inició de mandar a Cuba cientos de barriles, de miles de barriles de petróleo, ¿sí? Que hoy lo mantiene la presidenta de la República, la Guachimán. Y esas son las temáticas que se tienen que arreglar, que se tienen que resolver, ¿sí? Entonces yo creo que en ese sentido, yo creo que la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, está ajustándose al trabajo que tiene que hacer para resolver esta problemática con Donald Trump. Lo único que puedo agregar a esta mesa de análisis es de que va empezando el año, ya tenemos o ya tuvimos la primera visita de la presidenta, que ojalá y siga esa dinámica de que si nos visita una vez al mes, tendremos este año 12 visitas. Ojalá y que sean más, ojalá que sean para traer obras, para traer acciones, para ver cómo está Guerrero, en qué puede ella aportarle a Guerrero, eh, que al ver a los guerrerenses, principalmente a los sectores más desprotegidos, encuentre inspiración para echar a andar políticas públicas que combatan las causas que han generado conductas antisociales y que también encuentre inspiración para poder tratar temas a nivel internacional con sus pares, con sus homólogos, porque la intervención de Estados Unidos en Venezuela puso a pensar no tan solo a gobernantes, sino también a muchos gobernados del mundo, por lo que ello implica, porque al haber intervenciones, pues siempre hay gente que muere, gente que no tiene nada que ver en estos temas. Y bueno, después de que se abrió un debate amplio en México respecto a que unos decían que no nos invada y otros decían que sí nos invadan. Finalmente se comunicó que hubo una llamada entre la presidenta Sheinbaum y el presidente Donald Trump. Ellos saben a grosso modo qué platicaron. Eh, no cabe duda de que a través del diálogo se puede llegar a grandes acuerdos y ojalá que el país, la federación tenga que hacer lo que le corresponde para no caer en ninguno de los supuestos que el país del norte tiene contemplados para intervenir en otros países. Y con Bueno, esto, mira, yo quiero hacer una opinión final sobre lo que sucedió en Venezuela. En Venezuela no se violentó la soberanía. Los Estados Unidos no invadieron a Venezuela ni violentaron la ciudadanía. Fueron los propios miembros del gobierno de Venezuela, que eran enemigos de Maduro, los que negociaron con Donald Trump y lo entregaron. Solamente 100 militares norteamericanos entraron a Venezuela, pero no como invasores, sino que iban directamente a un domicilio donde ya tenían detenido a Maduro y se los entregaron ahí. Por eso el gobierno de Venezuela no protestó, no hizo nada, está trabajando bien. La gente en Venezuela tampoco están protestando como se esperaba, ¿no? Aquí si nos invaden los norteamericanos o cualquier país que nos invada, aquí va a haber un problema grande, todos nos vamos a levantar en armas. Igual en Venezuela, pero no, está tranquilo, es un país tranquilo, lo que querían era tumbar a Maduro nada más. Y por eso ni los países de América Latina, ni los de Europa, ni los del primer mundo han levantado protestas fuertes que invasión, no hubo invasión. Hubo negociación corrupta.
Así le podemos llamar. Bueno, pues con esta última participación damos por concluida la mesa de análisis denominada Sheinbaum en Guerrero, que me hace tener presente una frase atribuida a Octavio Paz que dice: el poder solo tiene sentido cuando se pone al servicio de la gente. A nombre del equipo de Gráfico de Guerrero, quiero dar las gracias al maestro Víctor Manuel Tello Zapata, Gracias también, te agradezco mucho. así como al maestro Eliodoro Cerros Flores. Ha sido un placer y recuerda, la mejor opinión es la de usted. Les agradezco a ambos su Que estés presencia bien. porque nos han regalado comentarios que sin lugar a dudas nos ponen a reflexionar. Asimismo, le quiero dar las gracias al joven Luis Enrique Gómez Alarcón, que nos apoyó en cabina, y desde luego a usted, que viéndonos en vivo, que regalándonos sus comentarios, ha hecho esto posible. Estuvo como moderador su servidor, Glendobet Gutiérrez Castrejón. Nos vemos en una próxima emisión. Buenas noches.